Muy buenas noches, queridos amigos de la Columna de Hierro. Estamos con Alfonso Javier Harviteri para contarles la historia de los mejores futbolistas brasileños que actuaron en Barcelona, las mejores estrellas que vinieron en los mejores años del fútbol de Brasil, cuando Brasil reinaba en el fútbol del mundo. Hubo visión de un empresario al que no debemos olvidar nunca, don Emilio Vaquerizo Valenzuela, un potentado de todo lo que es el mundo industrial, que hizo posible que Barcelona deje el criollismo, porque solo jugaban futbolistas nacionales, y pase a la línea brasileña. Pocho, buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial a todos los que nos ven en la Columna de Hierro. Barcelona marcó presencia cuando salió del criollismo a la línea extranjera justamente con los brasileros. Esa fue su línea de juego, la línea de los brasileros, con técnicos como Gradín y luego como Otto Vieira, con grandes jugadores que vamos a recordar y que identificaron el fútbol de Brasil con Barcelona, mientras que Emelec se identificaba con jugadores y técnicos del Río de la Plata. Y entonces, de alguna manera, se concentraba el gran clásico sudamericano, Argentina-Brasil, en el fútbol ecuatoriano con el clásico del Astillero. Pero es momento de recordar, Vito Nelson, y a la hora de los arqueros, hay dos que nacieron en Brasil y que hicieron a su manera historia en Barcelona. Yo quiero que usted me recuerde a ese pez volador de los años 60. Hélio Carreiro da Silva, conocido como Elinho, fue el gran primer arquero brasileño que tuvo Barcelona. A él, en la presidencia de don Emilio Vaquerizo Valenzuela, lo trajo el técnico Francisco Ferreira Gradín, y lo trajo del mismo club de donde provino Gradín, del equipo Bangu de Río de Janeiro. Elinho fue tan buen arquero, no siendo alto, creo que apenas llegaba al 1,72 m, 75 m, sin embargo, su agilidad hizo que lo apoden como el pez volador. Elinho logró títulos con Barcelona y Elinho fue parte de una selección ecuatoriana que jugó la eliminatoria donde hasta el 2002 estuvo más cerca de clasificar a un mundial, que fue la eliminatoria del año 1965, cuando esa selección la integraban, entre otros, Alberto Spencer. Elinho se fue de Guayaquil, pero nunca más supimos de él. Nunca más hubo noticias de Elinho, nunca más él regresó a Ecuador, pero dejó un nombre de leyenda y títulos inolvidables con Barcelona. Fue el arquero que en mi generación más admiramos los ecuatorianos que nos ha gustado el fútbol, porque fue verdaderamente fantástico cómo volaba, cómo atajaba. Era uno de los arqueros que puñeteaba. Él salía a embolsar la bola. Así que Hélio Carreiro da Silva fue el primer gran arquero que tuvo Barcelona de Brasil. Pero hay otro que Pocho lo conoció, que ha sido también titular de la selección de Brasil. Elinho no lo fue. Y ese arquero ha sido campeón en todos los equipos donde jugó. Pero vamos con ese nombre porque es el segundo, o quizás puede ser el primer arquero de Brasil con prestigio que llegó a Barcelona. Adelante, Pocho. Ayrton Correia de Arruga, más conocido como Manga. Eran las épocas, Vito y televidentes, en que se decía que Brasil no tenía arqueros. Yo lo escuchaba siendo muy joven, muy niño, al rey de la cantera decir que no traigan arqueros brasileños, que después del Elinho en Brasil solamente habían dos, Leao y Manga. Y se me grabó ese apellido o ese sobrenombre de Manga, porque a Leao lo admiraba viendo los mundiales del 74 y 78. Hasta que un buen día, ese arquero, que fue mundialista con Brasil en el 66 en Inglaterra, que fue campeón de la Copa Libertadores el 71 con Nacional de Uruguay, que fue también partícipe de varias Copas Libertadores y vino por primera vez al Ecuador defendiendo la camiseta del Internacional de Porto Alegre en la Copa Libertadores del 77, llega a Barcelona por gestión de Miguel Salem Cronfle, que para esa época era el presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona 80, y que lo trae en plena pretemporada reemplazando a otro brasileño, a Rafael Grillo, que no dio a la altura de lo que se esperaba como arquero. Había sido contratado, pero inmediatamente revisaron su contratación,
lo despacharon a Brasil y vino Manga. Y cuando aterrizó Manga con 41 años de edad, cuando ya se pensaba que prácticamente estaba retirado del fútbol, dijo, no, vengo a Barcelona para ser campeón, un equipo que se le había extraviado el título durante 9 años, y Manga tapó, y ya no era el mejor Manga. Incluso en una época hasta perdió el puesto con Diego Cabezas, pero le transmitió a Barcelona más que seguridad como arquero esa mística de ser campeón, y Barcelona finalmente logró su corona 9 años después en el Estadio 9 de Mayo de Machala. Manga fue un arquero con altibajos en Barcelona, pero con enorme prestigio, dándole esa trayectoria que Barcelona necesitaba, ese pedigrí, esa jerarquía para buscar un campeonato. Inmediatamente se retiró. El último partido de ese prestigiosísimo arquero brasileño fue en el Estadio 9 de Mayo, cuando Barcelona le ganó 3-0 a Técnico Universitario, y luego se dedicó a formar arqueros, y de su trabajo surgieron Carlos Luis Morales, José Francisco Ceballos, Rolando Guerrero, Mendoza, Alex Ceballos y tantos otros guardametas que fue formando con el tiempo el gran Manga. Pero bueno, esos son los dos arqueros brasileños importantes que ha Hay tenido un detalle, Barcelona. Pocho. Manga jugó un mundial y fue titular El 66. en el 66. De un Brasil campeón del mundo. Sí. Que llegaba a defender el título de campeón Y del que mundo. lamentablemente perdió porque cayó ante Portugal 3-1, ante Hungría 3-1 y apenas ganó a Bulgaria. Y Manga era arquero titular de Brasil. Pero Barcelona también ha traído con el tiempo algunos defensores brasileños. Y entre esos defensores brasileños, quizás el que más brilló, aunque jugó poco, fue un inmenso jugador de más de 1,90 m de estatura y con nombre de cantante argentino. Carlos Gardel Bruno. Justamente él provino del estado gaúcho de Río Grande do Sul. Y como es una zona que ha tenido relación con Argentina, es una zona de mucho bife, de mucha carne, de mucho ganado, y limita con Uruguay, con Argentina. Entonces su padre, que era fanático del tango, le puso Carlos Gardel, sí, de nombre, y Bruno, pues era el apellido. Y este jugador provino del Internacional de Porto Alegre, un zaguero enorme, inmenso, por alto no le ganaba a nadie, era impasable, un poquito lento, pero con una fuerza, arremetía con todo y fue campeón con Barcelona en el año 1981. Carlos Gardel Bruno también logró un título con Barcelona. Pero hay una polémica. Pocho se va por Jair Simplicio de Sousa Ferreira. ¿Por qué? Yo no lo vi jugar a Jair Simplicio de Sousa, pero he hablado con muchos historiadores y gente que lo vio. Un jugador que cuando llegó a Barcelona, según me contó alguna vez Javier Benedetti Roldós, por ejemplo, que en esa época columniaba deportes con el apodo de ZB, me decía que Jair aprendió a jugar en el Ecuador. Claro. Pero terminó siendo un zaguero importante, un jugador que podía jugar o delante de la retaguardia, o sea, como lo que hoy llamamos volante de contención, o jugaba como zaguero central. Y por su forma de ser, por su fisonomía, le llamaban gallo hervido. Un jugador que terminó siendo seguro, templado en la defensa y que contribuyó para los títulos de 1963 y para el título también de Aso Guayas de esa época, me parece que en 1964, si no me equivoco. Jair Simplicio de Sousa es parte de la historia, pero a mí me sorprendió cuando el productor me dijo que usted estaba entusiasmado con la presencia en esta lista de Mauro Atanes. Mauro Atanes fue un zaguero que trajo Barcelona en el año 82, cuando la saga integrada por Dúbal Altafulla no funcionaba. Se lo trajo con la intención de reforzar, pero verdaderamente que no fue la solución. Mauro Atanes era un zaguero que poco iba por alto, lento, y finalmente no quedó en Barcelona Mauro Atanes. ¿Sabe qué defensa pudo haber estado en esta lista? Que a mí me gustó más que Mauro Atanes. ¿Se acuerda del gigante Luis Claudio? Que vino con Raimundinho. Luis Claudio era fue un ropero, pero que imponía presencia en el juego aéreo. Era un guerrero con fuerza, pero lento. Así es, pero un buen defensa. Un buen defensa. Bueno, vamos al medio campo, Pocho. Y aquí le voy a dar a usted la oportunidad de hablar de un jugador al que usted lo vio como hincha, lo vio como periodista y lo ha visto ahora también una vez que él se retiró del fútbol.
quizás uno de los mejores extranjeros de la historia de Barcelona, el brasileño José el Pepe Páez. José Francisco, José Pepe Páez. Primero un gran amigo personal, llegamos a tener una amistad entrañable ya una vez él retirado del fútbol. Yo no activé periodísticamente cuando él todavía jugaba. Esa amistad surgió a partir de que lo traje a jugar un torneo de fútbol 5 a la Feria de Durán en el año 94. Pero Pepe Páez, como decía Mauro Velázquez Villasís, debe de ser uno de los jugadores más rentables en la historia del Barcelona. Le faltó ser arquero. Jugaba de 5, jugaba de 8, algunos partidos jugó de 10 y en una ocasión o dos fue alineado hasta de centrodelantero. Y nunca se negó a jugar en el puesto que lo ponían y siempre lo hizo con calidad. Un mediocampista de talla futbolística. Un jugador con gran nivel de juego en sus pies, inteligente para jugar, sacrificado. Un jugador que privilegiaba más la posición que el desplazamiento. Pero sin duda Pepe Páez es en Barcelona una leyenda. Hasta hace poco era el jugador extranjero nacionalizado con más años ininterrumpidos en Barcelona, desde 1971 hasta 1981, superado luego por Matías Oyola, que formó parte de Barcelona desde el 2009 hasta el año 2021, y ahora igualado de forma ininterrumpida por Damián Díaz, que está desde el 2011, ininterrumpidamente desde el 2015 al 2024, pero también con 3 temporadas previas. En fin, Pepe Páez es, pero sin dudarlo, uno de los extranjeros vitales, históricos de Barcelona, de esos jugadores que jamás el Club Amarillo lo podrá olvidar. Pero vino con Isidro Romero, otro volante que realmente era sensacional, un número 5 como pocas veces han venido. Que yo alguna vez dije en alguna transmisión, este jugador podía jugar con un lápiz entre la mandíbula y el esternón. Y no había posibilidad de que se hinque con el lápiz, porque jugaba siempre con la frente arriba. Era un jugador exquisito para salir jugando, a pesar de ser un volante de contención. Toninho Vieira. Pero antes quisiera rematar lo de Pepe Páez comentando que, si bien él jugó en el Portuguesa de los Deportes, cuando Brasil publicó la lista de los 40 de buena fe para jugar el Mundial del 70, en esa lista estuvo Pepe Páez. Él fue parte del proceso de Mario Zagallo y tengo inclusive fotos de Pepe Páez con todo el uniforme de la selección brasileña. Bueno, Toninho Vieira vino en el año 1985. Fue parte de ese gran equipo que armó Isidro Romero con Severino Vasconcelos en el medio y Galo Vázquez. Él vino del Santos de Brasil, lo trajo el doctor Carlos Muñoz Insúa y fue un jugador tan exquisito que finalmente, cuando él ya no pudo continuar en Barcelona porque hubo un penal que falló en un clásico ante Emelec, y eso, en esa época, fallar un penal decisivo no significaba decir si era bueno o era malo, significaba afuera de Barcelona, y entonces lo sacaron. Pero él fue contratado por el Filambanco un tiempo. Toninho Vieira, mire lo que es la vida. Vino, lo trajo el doctor Carlos Muñoz. Pasaron muchos años y un hijo del doctor Muñoz se fue a vivir a Nueva York y trabajó en un banco de inversiones. Un día le dan 4 carpetas de 4 ejecutivos jóvenes que querían entrar en ese banco. Y cuando ve, una de las 4 carpetas era Toninho Vieira Jr., el hijo de Toninho Vieira. Qué casualidad, que iba tan linda. Tan hermosa casualidad. Y entonces el hijo del doctor Carlos Muñoz le dice: ¿tú eres hijo de Toninho Vieira? Sí, mucho gusto. Bueno, mi padre trajo a tu padre a jugar a Barcelona y ahora yo te traigo a ti, te contrato para que tú trabajes conmigo en este banco. Esa anécdota también me la contó Carlos Muñoz Insúa, que seguramente debe estar viendo el programa. Pero hay otro volante, Vito, que también hizo historia en Barcelona, en el Barcelona reciente, y estoy hablando del León, Gabriel Márquez. Y en esto yo le quiero contar una anécdota. Siendo presidente de la Comisión de Fútbol el año 2009, me fui a Uruguay a buscar jugadores y me llevaron al entrenamiento, me parece que era el Liverpool o el Danubio, no recuerdo exactamente, pero era un equipo dirigido por Juan Ramón Carrasco. Y ahí me dijeron: pela el ojo a un zaguero central, que puede ser central o volante, que es un león, es un brasileño
que juega acá en Uruguay, que ruge como un león de verdad, que se llama Gabriel Márquez. Nos acercamos, intentamos adquirirlo, pero realmente en ese momento Márquez estaba surgiendo como una de las grandes figuras dentro del fútbol uruguayo, a pesar de ser brasilero, y prácticamente fue imposible traerlo. Años después, Barcelona lo puede lograr incorporar el año 2015, ya en el último año de los Noboa. Gabriel Márquez se incorpora junto a Guillermo Almada, lo trae a Almada, y lo trae primero de zaguero central, que era una de las posiciones de Márquez, pero ya estaba bastante quizás lento, quizás ya no sentía mucho el puesto, porque él comenzó a jugar muchos años como volante, como número 5, y no le fue bien en esa media etapa que estuvo aquí en el 2015. Como lo ratificaron Almada, también fue ratificado Gabriel Márquez, y a partir del 2016 se convirtió en una figura espectacular en el medio campo del Barcelona. Era el que contenía en el medio campo mientras Oyola trabajaba por todos lados y Díaz ponía la pausa y el pase pensante, armando una trilogía excepcional de medio campo: Márquez, Oyola y Quito Díaz. Gabriel Márquez estuvo muchas temporadas en Barcelona, fue campeón el 2017, fue campeón el 2021, en donde incluso hasta lesionado, perdón, el 2020, incluso lesionado, jugó partidos importantes, y fue 2 veces semifinalista de Copa Libertadores el año 2017 y el año 2021. Y precisamente una expulsión en un partido importante en Brasil impidió que Gabriel Márquez esté en ese partido contra Gremio de semifinales en Guayaquil, y se sintió su ausencia, porque en ese cotejo Gremio le metió 3-0 a Barcelona, y quizás si ese resultado no se daba, Barcelona hubiese sido nuevamente finalista de Copa Libertadores de América. Pero Márquez sin duda está en la gran historia también del Barcelona, Vito. Ahora yo quiero, a usted que le ha gustado siempre el automovilismo, que ha sido corredor de autos, que ha sido comentarista también de Fórmula 1, hay un volante brasileño en Barcelona que le decían el motor, el motorcito. Recuérdenlo. Ese jugador llegó a mediados de los años 70. Barcelona no andaba bien. Económicamente la situación estaba muy complicada. Entonces, Galo Rollero, que era un dirigente muy inteligente, experimentado y astuto, consigue convencer al millonario empresario de la industria del combustible. Ese hombre se llama Aquiles Álvarez Lertora. Y Aquiles Álvarez Lertora le dice a Galo: yo me hago cargo de la parte financiera del Barcelona en el segundo semestre del año 70. Y entonces Galo Rollero viaja a Brasil, a San Paulo, con Otto Vieira, y allí se van a las oficinas del San Paulo, equipo donde Otto Vieira había dirigido, y piden que le den en préstamo, claro, había que pagar el préstamo, 2 jugadores jóvenes, el uno Everaldo Ferreira y el otro Gerson Teixeira, ambos sanpaulinos. Entonces así viene Gerson Teixeira, que se convierte en un jugador de medio campo con la fórmula Gerson y Coronel, que eran 2 pistones, subían y bajaban. Gerson armaba, Gerson cortaba, tenía arte y corte, tenía buen dominio de pelota, pero también cuando le tocaba enfrentar a los rivales y destruir, él destruía. Y ese mediocampo se complementó luego con la presencia de Jorge Bolaños Carrasco. Barcelona tuvo en esa época los mejores volantes del país. Y Gerson Teixeira quedó campeón en el año 1970 con Barcelona y en el año 71. Es decir, alcanzó 2 campeonatos. Ya en el 71 se hizo cargo don Aquiles Álvarez Lertora, y allí alcanzó Gerson su primer y único bicampeonato. Sabe que a Gerson Teixeira también tuve la oportunidad de traerlo el año 2004, cuando organizamos con usted una Copa América de viejas glorias en Guayaquil. Claro. Y lo trajimos a Gerson como parte de la selección brasileña junto a Pepe Páez, a C. María. Fue la última vez que Gerson Teixeira visitó Guayaquil. Ya falleció. Y hasta jugó ahí. Sí, sabía que ya falleció. Sí, falleció. Esa noticia me la dio Pepe Páez. Minutos después, hace unos 4 o 5 años, y ahí le informamos al país sobre la muerte sobre el apagón final de ese motor que realmente tenía unas revoluciones únicas, Gerson Teixeira. Pero es hora
de hablar de los grandes 10 brasileños. Y me toca referir al que ha sido mi máximo ídolo en el Barcelona, Víctor el artista Epanor da Costa. Víctor Epanor, un jugador sensacional. En esa época yo admiraba mucho a Roberto Rivelino, era mi ídolo. Y cuando Epanor llegó a Ecuador, proveniente del Junior de Barranquilla, en donde era un ídolo también, y del Independiente de Medellín, en donde también se había destacado y era muy querido, llegó del fútbol colombiano. Bien Epanor las características de Rivelino, físicamente también con bigote, pero sobre todo la misma posición, el mismo estilo de juego. Él lleva y trae la finta, la gambeta, el rey de la baldosa, y además ese remate fabuloso de tiros libres, y con una particularidad. Fue el primer jugador que se vio cobrar con la famosa paradiña. Ese amague que Epanor hacía cuando cogía viada, llegaba la pelota en los penaltis, hacía el doble cambio de pierna, el arquero se iba a un palo y Epanor solamente la tocaba al otro. Un jugador fabuloso, goleador, jugó en todos los puestos del ataque, ya en Barcelona de 10, pero él, que también es mi gran amigo, me dijo que en el Ceará, que fue el equipo en donde prácticamente apareció en primera división, era puntero izquierdo. Y luego, en Colombia, era centrodelantero. Y vino al fútbol ecuatoriano como 10. Como tenía una gran riqueza técnica y una gran visión ofensiva, podía jugar en cualquier puesto del ataque y en cualquier lugar brillaba el gran Víctor Epanor. Autor de ese gol de tiro de chilena, que usted la pudo ver en el borde del campo y yo en la tribuna del Estadio 9 de Mayo, y que es sin duda el mejor gol de la historia de los campeonatos nacionales. Víctor Epanor. Víctor Epanor marcó ese gol, el gol más inolvidable, el gol más emocionante para los hinchas de Barcelona, pero Víctor Epanor quedó bicampeón. Hay que decir los títulos, claro, con un penal de él al Nacional de Quito. Barcelona en el Estadio Modelo conquista, pero este es el gol histórico en Machala. Ahí viene Escuriño, se da la vuelta, viene el giro y viene Epanor a Sousa Duarte y le marca un golazo en Machala. Es que lo inventa porque tenía la marca de Russo, de Alvear, lo tenía Sousa Duarte, todas sus espaldas, y ya no había posibilidad ahí de darse la vuelta, de hacer una maniobra, y se inventa la chilena y le sale perfecta. Un golazo impresionante de Víctor Epanor. Pero ahora yo quiero que usted me hable de un 10 que prácticamente usted lo trae a Barcelona. Usted es el que lo instiga a Isidro Romero para que contrate ese jugador. Romero andaba atrás del que vamos a hablar, pero nunca lo pudo cristalizar. Pero fue su agudeza y su información periodística, Vito, lo que le permitió a Romero contratarlo, porque usted le dijo, este es el momento de contratarlo, porque este jugador acaba de tener un problema con su equipo, prácticamente está libre, o lo traes ahora o no lo traes nunca. Y vino al Barcelona a ser campeón y a ser goleador en una Copa Libertadores de América. Severino Vasconcelos. En la Copa Libertadores de 1982, donde Barcelona se enfrenta a Colo-Colo y a Cobresal, a Colo-Colo y Cobreloa, vino Severino Vasconcelos y le dio un baile a Barcelona. En el 3-1. Claro, modelo. En ese mediocampo que lo conformaban Vasconcelos y Alejandro Isis. Y el presidente de Colo-Colo, yo lo conocí, me hice amigo, don Alejandro Ascuy. Recuerdo que Vasconcelos venía muy elegante, vestía con traje blanco. Llegaron al Hotel Oro Verde los jugadores de Colo-Colo. Y entonces Barcelona había fracasado el primer semestre del año con un entrenador Antoniño y con un 10 brasileño, Jair. Jair no le fue bien en Barcelona. Entonces Isidro me dice, Vito, yo voy a hacer un cambio. Estoy pensando traer al entrenador chileno Luis Santibáñez. ¿Qué me aconsejas para reemplazar a Jair? Le digo, ya que lo trae a Santibáñez, que conoce el medio chileno, ya que él es chileno, dígale y consúltele qué le parece si lo traemos como número 10 a Severino Vasconcelos. Isidro le consultó a Santibáñez, Santibáñez le dijo que ojalá se pudiera traer ese jugador. Entonces Isidro me mandó a Chile, me pidió que vaya en representación de Barcelona, que negocie con Alejandro Ascuy la compra del pase de Severino Vasconcelos. Lo hice y aquí viene una anécdota. Severino era casado, y es todavía, con María García. María García, hija de Pepe García, también dirigente de Colo-Colo,
fue el hombre que hizo posible ante Alejandro Ascuy, porque, claro, acá la plata que iba a ganar Vasconcelos no le iba a ganar en Chile. Entonces María Angélica García convence a Pepe García, su padre, que interceda ante don Alejandro Ascuy, y así se hace la compra de Severino Vasconcelos para Barcelona, y llegó pues acá. Ese mismo año fue campeón en el 85 con Santibáñez de técnico, Vasconcelos en el medio campo con Vázquez y Toniño, y luego el siguiente año pues Vasconcelos clasificó con Barcelona a la siguiente etapa, una semifinal de la Copa Libertadores de América. Haciendo una campaña espectacular, hizo 6 goles en el 86, en una sola Copa hizo 6 goles Vasconcelos. Fue el autor de los 2 goles del único triunfo de equipo ecuatoriano en 90 minutos en el Estadio Maracaná ante el campeón de Brasil, Bangu. Le hizo goles al Deportivo Quito, le hizo un gol en el último segundo al Argentinos Juniors, campeón de América, en una semifinal. Gol que me tocó verlo al pie del arco, y por mi entrevista se crea una confusión, porque yo lo sigo a Lupo Quiñones y Lupo Quiñones se reivindica para él el gol, y luego en el camerino le reclama a Vasconcelos porque Quiñones nunca le alcanzó a tocar, y realmente fue Vasconcelos el autor. Ese fue su 6º y último gol en esa Copa. Severino Vasconcelos, que era un sueño para Barcelona desde 1982, gracias a la gestión e información de Vito Muñoz y a la decisión de Isidro Romero, se pudo incorporar al Barcelona para reemplazar a un 10 que venía con todas las galas, con todas las luces, como Yair Goncalves, que había sido campeón de América y del mundo con Peñarol en el 82, pero que acá no se pudo entender con la Trinca Negra, con los Mario Tenorio, con los Lupo Quiñones, con los Malabaristas Ordóñez, y con los Galo Vázquez, y tuvo que salir del Barcelona, y ahí fue donde Vasconcelos entró, dio cátedra y triunfó. Pero ahora me voy a ir, Vito, a un número 10, que para muchos es el mejor de la historia del Barcelona, pero por lo menos debe de ser uno de los jugadores con mayor trayectoria que han venido al fútbol ecuatoriano. No vino a Barcelona, vino al Círculo Deportivo Everest de Guayaquil, y luego al Barcelona, en donde fue campeón de Azoguayas y campeón nacional, pero que tiene una característica especial. La gente lo recuerda porque fue seleccionado de Brasil 58, compañero de Pelé, aunque no jugó porque jugaba Pelé, porque jugaba Didi En ese puesto. en esa época, y realmente no pudo jugar. Pero el hecho de estar en esa selección del 58 y ser campeón del mundo habla mucho de Claudinho Moacir Pinto, el famoso jugador de la Foja Seca en sus tiros libres. Oye, jugó en grandes equipos. Y jugó en grandes equipos. Por Pero ejemplo, ahí voy a decirle, mire, más que jugar en grandes equipos, por jugar en esos grandes equipos, fue protagonista de los 4 clásicos más importantes de Sudamérica. Protagonista del Flamengo Flu con la camiseta del Flamengo. Protagonista del River Boca con la camiseta de River. Protagonista del Peñarol Nacional con la camiseta de Peñarol, y protagonista del Barcelona Emelec con la camiseta de Barcelona. No hay jugador en Sudamérica que haya jugado los 4 grandes clásicos del fútbol sudamericano como Moacir Pinto, que todavía camina por las calles de Guayaquil ya con más de 80 años, pero vive entre nosotros, y algún día habrá que entrevistarlo para recoger todas esas experiencias, Vito. Moacir Pinto, aquí es importante que la gente recuerde, es uno de los futbolistas brasileños de mejor pegada. Le voy a contar una anécdota, Pocho. Cuando él jugaba en el Everest, Barcelona lo quería comprar. Y claro, el Everest, que tenía dirigentes muy inteligentes como el señor Manuel Chedraui, le pusieron como precio a Moacir $500,000. $500,000 de sucres si Barcelona lo quería. ¿Qué hizo Barcelona? En esa época estaba el señor Hansen Vick de presidente de Barcelona. Crearon con don Emilio Vaquerizo y don Juan José Vilaseca un jabón, porque ellos eran los dueños de Fidaigesa. Fidaigesa era de don Juan José Vilaseca, que su nombre es Primeros Hidrogenadores Sociedad Anónima, que hacían jabones. Entonces salen en caravanas a vender el jabón Barcelona. Y claro, yo niño, en el Oro, estoy hablándole, Pocho, del año 67. Compraba todos los jabones que podía. Claro, compré muchos jabones, pero nunca los usé. ¿Sabe por qué? Porque cuando me iba a bañar con un jabón, me di cuenta que al bañarme, el agua me iba a borrar el escudo de Barcelona. Entonces yo, para no borrar el escudo,
Lo dejaba intacto. Lo dejaba intacto y me he bañado con un Rexona y no con el jabón Y con Barcelona. Y a punta de esos jabones se compró el pase de Moacir Pinto. Y a punta de esos jabones se terminó de comprar el pase, el crack del medio millón. De esa época, cuando Claro. no había derechos de televisión, cuando ni no había publicidad propaganda estática. en la camiseta, había que hacer jabones, como en el caso de Moacir Pinto para Barcelona, o vender colas para construir el estadio modelo Guayaquil. Así era la dirigencia de ingeniosa en esa época. Pero yo quiero que usted me hable de un número 10, Sí. que dicen fue el que le enseñó, entre otros, patear a Guacho. chutear a Guacho Muñoz, que fue un gran jugador, que fue artífice de esa primera gran victoria de Barcelona en campos extranjeros en Copa Libertadores, aquel 4-0 frente a Colo-Colo el año 64. Hablo de Nivaldo. Recuérdelo usted a Nivaldo. Sí, Nivaldo de Lima Peixoto, un volante que vino, no me recuerdo si vino del Deportivo Cali a Barcelona o del Barcelona se fue al Deportivo Cali, pero él también jugó en el Deportivo Cali. Él vino acompañado de un compatriota, Genino, Sí. y este Nivaldo dominaba el remate llamado fola seca o el remate con efecto. Nivaldo llega a Barcelona también dentro del plan de brasileñización de Barcelona que lo inició don Emilio Bacarizo Valenzuela. Entonces, Nivaldo era un jugador que tenía una pegada maravillosa, exquisita. Yo diría que la pegada de Nivaldo y la de Panor, junto con la pegada de Díaz, no sé qué otro jugador de Barcelona también tenía una pegada, Chanfle Muñoz. El Chanfle. Pero fue Nivaldo Insúa el que le enseñó al Chanfle Muñoz. Se quedaban en el Reed Park practicando horas de horas. Washington, Liven, Muñoz, Yance, el Chanfle Muñoz con Nivaldo. Nivaldo estuvo poco tiempo en Barcelona. Habrá jugado 2 años, 1 año, y de ahí ya emigró. Por eso les decía, no me acuerdo si vino del Cali o se fue de Barcelona al Deportivo Cali de Colombia. Pero Nivaldo era un jugador de trayectoria internacional, muy, muy, muy admirado, y fue el hombre que le enseñó a Chanfle Muñoz esos remates mortíferos para marcar goles de tiro libre y desde fuera del área. Y yo le voy a recordar un jugador que vino en el 80 con gran suceso, Gilberto Guiarone Neves, Claro. más conocido como Chicota. Lindo remate tenía. Un jugador espectacular. Barcelona soñó con armar una dupla de medio campo sensacional, Chicota y Epanor. Claro. En una pretemporada, Vito Nelson, atención, la más espectacular que yo he visto en mi vida, la pretemporada de 1980, en donde Barcelona debuta en su pretemporada en Guayaquil, lo que antes se llamaba no se llamaba todavía Noche Amarilla, sino el debut de pretemporada, con Argentinos Juniors de Maradona. Ahí presenta su equipo estelar armado por Miki Salén Cronfle, con todavía no era Manga, Rafael en la portería. Rafael Trilo. Rafael Grillo. En la defensa, marcando la derecha, nueva incorporación, Flavio Perlaza, Pepe Páez, Horacio Capielo, nueva incorporación, y Fausto Klinger. En el medio campo, Andrade, Vázquez estaba lesionado, Andrade, Chicota y Epanor. Adelante, Mario Tenorio, que también debutaba, Ney Celestino y Wilson Nieves, que también debutaba. Lindo equipo. Un lindo equipo, todos casi jugadores nuevos en el club. El estadio reventó con Maradona de rival. Y luego vinieron los partidos de cuadrangulares de Barcelona con Alianza Lima, Emelec Cristal. Posteriormente Barcelona jugó también un amistosos con Olimpia de Paraguay y el Defensor de Uruguay. Y Chicota jugó todos estos partidos y maravilló con su fútbol. Jugó los primeros partidos del campeonato, pero se lesionó gravemente de la rodilla y tuvo que salir. Entonces, el paso de Chicota fue de apenas 3 o 4 meses en Barcelona, pero el recuerdo que dejó ese jugador fue de primerísimo nivel. Si Chicota no se lesionaba, hubiese armado una dupla con Epanor que hasta el día de hoy le estuvieran recordando los hinchas amarillos. Vamos a hablar de delanteros brasileños. Pero antes, Antonio de Santis, menciónelo rápidamente el flaco de Santis. Bueno, sí, un volante brasilero de bigote, flaco, sacrificado, corría. Pero le tocó llegar a una época en que Barcelona no tenía un equipo fuerte. Le tocó los años de, diríamos, de tragedia de Barcelona, de angustias, de angustias económicas y deportivas, y no trascendió de Santi. Pero ahora sí vamos a los delanteros. Y comienzo yo con Helio Cruz. Recuérdelo a Helio. Ese es otro de los delanteros brasileros que dentro del
organigrama de Emilio Vaquerizo trajo a este jugador Helio Cruz en el año 63, también proveniente de Bangú. Era para mí algo parecido a lo que en su momento jugó Ney Celestino. Era rápido, era una especie de un tigre, Helio Cruz, en el área. Verdaderamente era rápido, contundente, era un goleador certero, y lo que más me gustaba de Helio Cruz es su velocidad para llegar a la pelota y ponerle en la red. No era egoísta, porque a él le tocó jugar con otro delantero. Mire que Barcelona tenía 2 nueves. El uno era Helio Cruz, el brasileño que trajo don Emilio Vaquerizo, y el otro era Ricardo Reyes Casís. El Manavita. El Manavita. Y con los 2 delanteros, Barcelona llegaba al gol, tenía pues a Diablo Tiriza en la punta izquierda, pero Barcelona fue campeón en 63 dirigido por Gradín y con 2 centro forward. Fue la primera vez del famoso doble punta. Exactamente, Pocho. La primera vez que hubo el doble punta. Doble punta, 2 nueves. Helio Cruz y Ricardo Reyes Casís. Oiga, yo le voy a hablar de otro 9 brasileño que no lo pude disfrutar. No, yo sí lo vi. Usted, yo quiero que hable más usted de este jugador, porque usted sí lo vio. Le decían el Jet. Fue traído del São Paulo junto a Gerson Teixeira. Llegó y a las 48 horas ya se paró en el Estadio Olímpico Atahualpa, en la altura de Quito, y le hizo 3 goles a un gran El Nacional, a uno de los mejores El Nacional de la historia, en una gran victoria del Barcelona con 3 goles. Y ahí nada, ningún cuento de que tengo que adaptarme, que aclimatarme, que no conozco a los compañeros, nada. Llegó y goleó. Everaldo. A ver, Pocho, Everaldo vino con Gerson, ambos eran de las divisiones menores del São Paulo, y los trajo Galo Rollero con el dinero de Aquiles Álvarez Lertora, que lo financió. Estos 2 jugadores fueron decisivos para darle a Barcelona un giro a su mediocre campaña del 70, y a partir de la llegada de ellos, que precisamente es como usted lo dice, Everaldo llega un sábado a Quito, ni siquiera entrenó con el equipo, y el domingo Barcelona era goleado, era pisoteado, era humillado, era doblegado por el Nacional de Quito 3-0, Pocho. Y con Everaldo y con Gerson le dan la vuelta al partido. Y para mí es la victoria de mayor remonte en la historia de Barcelona, porque termina ganando la Nacional 4-3 con 3 goles de este 9 brasilero que enamoró a la gente, y desde allí se convirtió en el rey de la definición. Y sabe una cosa, tan bueno era que el Sao Paulo se lo llevó al primer equipo y vino con Sao Paulo a jugar contra Barcelona semifinales de Copa en 1972. Claro. Ahora yo le voy a hablar de un delantero que vino de Santa Catalina. ¿Sabe con quién vino Everaldo con ese San Paulo? Con Pedro Virgilio Rocha. Pedro Virgilio Rocha y Paulito Forlán. Así es, tremendo. Con Samuel, Arlindo. Un gran equipo. Terto, Pocho. Barcelona se dio de codo a codo con ese Sao Paulo y con el Independiente Avellaneda, que ese año surgía como esa gran fuerza sudamericana que ganó 4 Copas Libertadores consecutivas. Ahora quiero hablarle de este jugador brasileño de Santa Catalina del Sur, que lo vi debutar el año 1979. Segundo semestre, Barcelona en la primera etapa, en el primer semestre, estuvo a punto de perder la categoría. Se hace cargo de la Comisión de Fútbol bajo la presidencia de Pepe Tamariz Crespo. Se hace cargo Miki Salén Cronfle. Y esas son sus primeras contrataciones, 2 brasileños. Ney Celestino como 9 y un punterito ahí malón que le decían Toniño Carlos. Que no fue un buen jugador ese Toniño. Pero Ney, en el primer partido yo vi ese cotejo en el Modelo, le gana al Aucas 3-0 un domingo de tarde en el Estadio Modelo, con 2 goles de Ney y 1 de Toniño. Y luego Ney siguió haciendo goles. Él establece estos festejos especiales luego de cada gol. Antes se abrazaban los jugadores. Ney, cuando hacía un gol, salía bailando samba, salía haciendo movimientos distintos a lo tradicional, y eso llamaba mucho la atención. Y se iba al palo. Y todo. Ese fue el Apache Alcides, que ya vamos a hablar de Alcides. Ney hacía un bailecito ahí y la prensa decía pues, que bailaba samba después de cada gol. Pero era un delantero de esos que nos gustaba ver, bravo, potente, entraba con todo. Lo más parecido a Loco Alves. Lo más parecido a Loco Alves. Más 9-9, más de área. No tenía esa potencia de Alves para venir desde atrás, no tenía
resistencia a la velocidad que se llama, es decir, traslados largos de 30, 40 metros como los tenía Loco Alves, pero en cambio en el área era demoledor, era oportunista, cazador, buen cabeceador. Cuando la pelota le llegaba era un solo palmetazo y pelota adentro. Uno de los grandes centrodelanteros que tuvo Barcelona. Ese jugador debió haberse quedado muchos años, pero apenas jugó esa media temporada final del 79 y eso sí, toda la temporada del 80 en donde con sus goles fue pieza fundamental para que Barcelona recupere la corona 9 años después. Y usted hablaba de un hombre que daba la vuelta al banderín del córner. Bueno, ese era Alcides de Oliveira, el Apache Alcides, que todavía está con nosotros y ya para siempre, yo creo, se quedó a vivir aquí en Guayaquil, que jugó con muchas camisetas, pero la primera que vistió y por el cual vino a jugar al fútbol ecuatoriano fue precisamente Barcelona. Recuérdalo, Alcides. Antes de recordar a Alcides, quiero recordar quién originó la llegada de Alcides. Galo Rollero, un dirigente muy audaz, trajo a Paulo César Lima a jugar a Barcelona, Cayú. Cayú había sido campeón mundial en México 70 con Pelé. Había integrado los grandes equipos como por ejemplo el Flamengo. Había jugado en Botafogo y había jugado también en Francia en el Olympique de Marsella. ¿Qué ocurre? Galo Rollero lo encanta, diciéndole que Guayaquil era como Río de Janeiro, que tenía playas. Entonces yo me fui con Galo Rollero a Quito a recibirlo a Paulo César Lima. Ese fue el día sábado que Brasil le mete 6-0 a Ecuador en un partido amistoso previo a la eliminatoria para el Mundial de España, y una comisión técnica lo saca como entrenador por esta goleada al profesor Otto Vieira. Entonces nos fuimos con Galo Rollero al aeropuerto. Había en esa época vuelos de Varig, no sé si todavía hay Varig, creo que ya no, y allí arribó Paulo César Lima. Yo fui el primero que lo entrevisté y de ahí nos fuimos a Guayaquil en avión con Galo Rollero y con Paulo César Lima. ¿Qué ocurre? Que cuando Paulo César llega a Guayaquil, Paulo César va al hotel, un hotel céntrico, hoy precisamente un hotel de alguna manera muy mencionado, el Ramada, que queda en el Malecón. Y cuando va Paulo César en pantalón corto a cruzar la calle para ir a la playa, se da cuenta que no había playa frente al Hotel Ramada, que lo que había era simple y llanamente un río que no tenía playa, que el agua era negra, hedionda, sucia, y entonces Galo Rollero, para de alguna manera motivarlo, se hace un viaje con Paulo César hasta playas. Pero ya no le gustó eso a Paulo César, porque él le contó y le decía a Galo: mira Galo, tú eres mi amigo, pero yo estoy acostumbrado a todos los días ir en Copacabana, ir a donde yo suelo bañarme, y todos los días voy con mi toalla y me baño. Acá tendría que irme todos los días a una hora. Ya no le gustó. Ya no le gustó, entonces se regresó. Y en la noche en que Galo Rollero fue con Paulo César al Estadio Modelo, que era un partido de preparación, Paulo César me dice: me voy para Ecuador, pero voy a recomendarle a Galo, que es mi amigo, a un jugador del Vasco de Gama, un joven llamado Alcides El Cañón Oliveira, el Apache. Y ahí viene Alcides Oliveira. ¿Y sabe por qué viene Alcides Oliveira? Porque a Barcelona, con Gardel, había traído para el año 81 a un centrodelantero que tenía cara de boxeador, un Joao dos Santos, pero que fue un fracaso, o sea, no funcionó para nada. Y eso era lo bueno de las pretemporadas de esa época, como eran exigentes, con partidos de verdad. Se daban cuenta los dirigentes si alguna contratación fallaba y rectificaban. Igual Dos Santos quedó para la Copa Libertadores, pero lo trae al Apache Alcides Oliveira para jugar contra los bolivianos y Técnico Universitario. Y Alcides ahí se queda a punta de grandes remates, de grandes goles, de cabeza, remates de 30 metros, 40 metros. Tenía un cañón en su pierna derecha. Realmente Alcides de Oliveira fue un gran aporte, tanto el año 81, en que Barcelona fue campeón o bicampeón, como el año 82, en donde hizo también una buena performance y llegó a la final ya en dupla con otros de los jugadores que vamos a recordar.
con Paulo César Evangelista Dino, que lamentablemente falleció hace algunos meses atrás. La bruja Paulo César. La bruja no llegó para Barcelona, él llega para la Liga de Quito y lo trae el empresario Pedro du Nascimento. Y entonces yo fui a recibir a Escuriño al aeropuerto. Nos olvidamos de Escuriño. Sí, ahora vamos a hablar. Vamos a hablar de Escuriño. Escuriño viene, que había reemplazado a Capielo, porque Barcelona no trajo un defensa para reemplazar a Capielo, sino trae a un goleador, a un 10-9. Y entonces Balotel, Rizzo, y este brasileño comía con la cabeza agachada, asustado, y finalmente me dice Pedro Nascimento, esto no viene para Barcelona, este va para Liga de Quito. En Liga la rompe, y el siguiente año viajó Galo Rollero hasta la ciudad donde vivía Paulo César Lima, y lo compra el pase Barcelona de Paulo César Lima. Un jugador desconocido, Paulo César Lima, Paulo César Evangelista, perdón, que viene a Liga de Quito y arma una dupla de ensueño con el Bocha Ricardo Armendáriz y queda goleador del torneo, aunque en Liga no pudo ser campeón, lo fue Barcelona. Y luego viene en 1982 Paulo César y arma una gran dupla con Alcides de Oliveira y hace hermosos goles en Copa Libertadores, en Campeonato Nacional. Permanece en Barcelona los años 83 y 84. En el 83 fue goleador del torneo. Ya en el 84 vino un poquito a menos y luego se fue a Filambanco. Pero Paulo César Evangelista fue de esos grandes goleadores. No era un jugador técnico, no era un jugador de riqueza futbolística, era un jugador que la metía como podía. Decían los de la vieja época de ese entonces que era como Chuchuca. Quizás no manejaba bien la pelota, pero Chuchuca cuando entraba al área la metía con la canilla, con el talón, con los glúteos, con lo que sea. Paulo César Evangelista era igual. Entraba al área y pateaba la pelota y la metía. No era un jugador con riqueza técnica, pero con enorme eficiencia goleadora, el gran Paulo César Evangelista. Y nos quedan 3 brasileños más por recordar. El uno, Gilson Simões de Souza, que lo trae Filambanco en el año 1990. Recuerdo que yo trabajaba en Cable Deportes y ahí junto a nosotros nuestro gran líder era Miguel Baduy, que era presidente de Filambanco. Y ahí él me muestra a todos estos brasileños, a Gilson de Souza, a Merluiso da Silva, a unos brasileños que trajo. Y ahí el que brilló a gran altura fue Gilson Simões de Souza, que se incorpora a Barcelona en el año 1982. Me cuento esa anécdota. Cuente esa anécdota. El empresario de Gilson de Souza era Rubens Pérez. Rubens Pérez, después de la gran campaña que hizo Gilson con el Valdés, que con una jugada magistral de él le sirvió a Eduardo Hurtado y se pusieron adelante en la final del año 1991. Ese equipo era Filambanco. Que pero ya había cambiado a Valdés. La familia Isaías le prestan los jugadores al equipo Valdés. Y allí la delantera Eduardo Hurtado Gilson, que conjugaba potencia y velocidad. Entonces me dice Rubens Pérez, ¿no te gustaría Gilson para Barcelona? Háblale a Isidro. No, le digo, yo decido y yo mismo me encargaré de darle la buena nueva al ingeniero Romero. Me dice, bueno, yo soy el representante de él y bueno, yo no tengo ningún problema en que Gilson pase a Barcelona. Entonces, bueno, le dije, a mí me gusta Gilson. Mañana el ingeniero Romero se encuentra fuera del país, pero yo le voy a decir que ya arreglé contigo para contratarlo a Gilson. Me dice, sí, porque lo quieren de otros equipos. Y en buena hora que tú me manifiestas que lo quiere Barcelona. Le dije, bajo mi responsabilidad, le digo, entra porque entra a Barcelona Gilson de Souza. Mire, la influencia que yo tuve, yo traje 8 jugadores a Barcelona, Pocho, y un técnico notable como era el profesor Haberger, ¿ya? Y nunca traje paquetes, porque yo me pasaba leyendo, investigando, llamando, estudiando. Así es que se trae un jugador extranjero. Con protocolos de contratación. Exactamente. Oiga, Gilson de Souza jugó el 92 en ese gran equipo en donde estaba Tony Gómez, Carlos Muñoz Martínez, Manuel Luquilla, Rubén Insúa, Gavica. Hicieron una gran Copa Libertadores, eliminados con las completas, con el Gran Sao Paulo, que era el mejor equipo del mundo en el año 92. Avanzó hasta el año 93 Gilson de Souza. El 94 pasó a Liga de Quito y Romero lo regresa el año 95 al Barcelona
y se convierte en el mejor jugador del campeonato nacional, al punto que el arquitecto Sixto Durán Ballén para las eliminatorias del 98, ya en el año 1996, le da la carta de nacionalización para que defienda la camiseta nacional. El galgo le decía y sabe una cosa, a Gilson, un jugador rápido, jugador inteligente para jugar y con muy buena llegada al gol. Cuando lo lleva Isidro en su avión privado a Quito para la nacionalización, Isidro me dice, acompáñame, Vito, me dice, para irnos los tres. Le digo, ingeniero, no sé por qué, pero no tengo una buena premonición. No hables pendejadas, me dice, ¿qué está diciendo? ¿Que se va a caer el avión? No, le digo, pero capaz que yo no estoy con una buena energía. Váyanse nomás los dos con el capitán. En esa época era Javier Roseney, el capitán de la aeronave de Isidro, y don Paquito Roseney, padre de este extraordinario empresario, Guillermo Roseney. Algo fantástico lo que ha hecho Guillermo Roseney en la parte urbanística, en la playa y ahora con la ciudad que está armando Guillermo Roseney. Entonces, bueno, se fueron ellos, se nacionalizó Gilson y lo trajo Isidro ya con la carta de ecuatoriano. Así es. Y ese Gilson fue un jugador fabuloso. Autor del gol con el que, o por lo menos provocó el autogol de Pino Argote, con el cual Barcelona le ganó a Espoli 1-0 en Quito, y con eso Barcelona obtuvo su corona número 12. Y nos vamos a remontar a ese gran delantero al que le decían el Diablo, Walter Méndez Ducavalo Tiriza. Él llega también dentro del proyecto de don Emilio Vaquerizo. Mire qué buenos extranjeros trajo don Emilio, que fue el que le cambia la historia y lo hace a Barcelona brasileñizado, ¿no? Lo trae Gradín, viene del Bangú, y ese hombre sí que tenía un cañón. Yo nunca vi un futbolista patear más fuerte que Tiriza. Le quebró las manos al arquero del Deportivo Quito, el abuelito Arias, en una goleada que le pega a Barcelona al Quito 5-0, jugando en el Atahualpa cuando Barcelona se proclama campeón. Y este jugador, muy rápido, de fuerte remate, actuó en Perú también, jugó me parece que en el Sport Boys, y en Barcelona sí fue la estrella. Era tanto mi ídolo que cuando Barcelona va a jugar a Santa Rosa contra la Alianza de Lima... ¿Usted se fue al estadio? Yo fui al estadio, tenía en esa época 6 años. Entonces cometo el error de ponerme pantalón blanco. Y la cancha del estadio de Santa Rosa, del estadio Nieto Pesantes, era de tierra. Era de tierra. Entonces, en una jugada, Pocho, por la izquierda, que lo marcaba Grimaldo, un zaguero inmenso peruano que medía 1,90, el Diablo Tiriza lo elude a Grimaldo en velocidad, pero Grimaldo le alcanza a cruzar la pierna con tanta fuerza que el Diablo se fue y aterrizó, adivinen dónde. En su pantalón. En mi pantalón. Me lo llenó de sangre el pantalón, porque el Diablo cae y a lo que, como la cancha era de tierra, se raspa. Pero usted, como era un niño tan fanático, ni ha de haber lavado ese pantalón. No, nunca lo lavé. Ahí es quedó. más, llegué a mi casa y le conté a mi madre, le digo, mami, le digo, esta sangre, ¿qué pasó? Me dice, no, le conté que el Diablo Tiriza, el gran jugador del cual soy hincha, se cayó y se raspó y me fue rozando, y le digo, me dice, pero este pantalón hay que lavarlo, hijito. No, mami, le digo, este pantalón no me lo tocan. Y ahí permaneció el pantalón. Ahí permaneció. Pues. Ahora, yo quiero ya para cerrar recordar a dos grandes delanteros. El uno, Escuriño, jugador que vino en ese equipo de Inter de Porto Alegre del año 77 a jugar Copa Libertadores con Manga y Carlos Gardel. Un jugador cerebral, lento físicamente, pero grandote y con una capacidad para distribuir pelota, para pensar en la mitad de la cancha hacia adelante, única. Y también podía jugar de 9 y dominaba totalmente el juego aéreo porque medía 1,90. Yo siempre dije que Escuriño era la versión negra de lo que fue Sócrates, versión blanca. Para mí tenían el mismo estilo de juego, lentos pero talentosos, jugadores con demasiado criterio futbolístico dentro del terreno de juego. Y el otro brasileño que quiero recordar tuvo un paso fugaz por Barcelona, solamente jugó Copa Libertadores del 88. Se llamaba, o se llama, debe vivir todavía, pero ya obviamente no juega profesionalmente, debe haberse retirado hace Carlos 30 Enrique. años. Luis Enrique París.
Luis Enrique París. Pero Carlos Enrique. Carlos Enrique París. Un puntero izquierdo fenomenal que jugó la Copa Libertadores contra Filambanco, Newell's y San Lorenzo. Yo recuerdo que cubrí esa Copa Libertadores en Argentina y cuando llegamos a Rosario, el famoso periodista Alberto Yorlano se hizo amigo mío y de lo único que me preguntaba era de Carlos Enrique París. Y todos eran preocupados en Rosario por el tipo de juego de este puntero izquierdo que era extremadamente rápido y contundente, pero que no se pudo quedar en Barcelona por alguna razón para jugar torneo nacional. Buen remate. Jugó la Libertadores y se regresó a Brasil. Y luego al fútbol peruano, en donde también desarrolló su carrera. Pero un jugador también inolvidable por su rapidez, por su habilidad y también por su gol. Carlos Enrique París, para cerrar esta galería de grandes jugadores del fútbol brasileño en la centenaria historia del Barcelona, Vito Nelson. Reitero, los brasileños llegan a Barcelona gracias a una genialidad de don Emilio Bacarizo Valenzuela. Gracias a la visión de Francisco de Sousa, el entrenador de Barcelona, el famoso Gradín. Y gracias también a la visión de Galo Rogero, gracias a la visión y a la fortaleza económica de la chequera de Aquiles Álvarez Lertora y gracias también a la visión de Otto Vieira. Esos son para mí los 5 artífices de la brasileñización exitosa que tuvo Barcelona y que hoy lamentablemente se ha convertido en una funesta argentinización de Barcelona, donde exjugadores quieren ser presidentes sin tener la preparación adecuada, sin ni siquiera recibir un curso de contabilidad. Me hablan de campeonatos económicos los unos, me hablan los otros de que yo voy a ser presidente, cuando la verdad es que todos los exfutbolistas que en Argentina, Pasarela, quiso ser presidente de River, lo descendió. En Argentina, Carlos Babington, presidente de River, lo descendió. En Colombia, igual ocurrió en el Atlético Nacional de Medellín, que lo cogieron de la B. Un futbolista, si no tiene conocimientos, como por ejemplo, sí, Franz Beckenbauer, Rummenigge en Alemania, no se meta, no haga del fútbol, lamentablemente, una política para complacer el ego de quienes están detrás de los bastidores. Los futbolistas deben ser futbolistas o entrenadores, pero si no tienen la preparación, no se metan a dirigentes, Pocho. En todo caso, hemos hecho una revisión completa de la historia brasilera del Barcelona en un programa que sin lugar a dudas es de colección para los barcelonistas en este aniversario 99. Una vez más, un honor, Vito. No, para mí, Pocho, muchas gracias. Esto que es un programa especializado en el recuerdo, en el presente y en la proyección del futuro. Aquí se habla de fútbol, la columna de hierro. Gracias por su sintonía.